Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra asistencia. Desde la Fundación siempre nos ha preocupado la financiación de la sanidad, el dinero de nuestros impuestos que se va a dedicar a financiar los servicios sanitarios que se van a proveer a los ciudadanos. Este dinero ha de emplearse de manera más eficaz y más eficiente posible, ¿no? Es decir, con los mejores resultados en la salud de los ciudadanos y al menos coste posible. Hay poco dinero y es una irresponsabilidad malgastarlo en favor de ideologías, amiguismos, corruptelas, ni por causa de incompetencia de los gestores o de los administradores. Siempre hemos abogado por la despolitización de la sanidad. Entiéndase bien lo que quiero decir, porque la sanidad no se utilice como arma política contra el adversario, porque la gestión de la sanidad no esté sometida a ideologías políticas, sino al logro de la excelencia de su gestión y de sus resultados. Sin embargo, sí es una decisión política decir cuánto se va a gastar en sanidad, como lo es cuánto se va a gastar en educación o transporte, infraestructuras, seguridad, defensa. El gasto en pensiones nos viene ya dado porque está comprometido, ¿no? Y aquí también quiero aclarar una cosa que muchos fuera del sector confunden y desconocen, ¿no? El Gobierno, a través de los presupuestos generales del Estado, decide y el Parlamento autoriza tanto los gastos del Ministerio de Sanidad como las cantidades que se van a transferir a cada comunidad. Esto se hace en base a diferentes criterios convenidos con las mismas y en los cuales se engloba lo transferido para la sanidad, con la seguridad de las comunidades de régimen foral, ¿no? De País Vasco y Navarra. No son transferencias finalistas. Es luego cada comunidad autónoma la que, sumando esas transferencias a sus ingresos y configurándolo en su presupuesto, decide cuánto va a destinar del mismo a la sanidad. Y ahí es donde encontramos grandes diferencias. En un capítulo que publiqué en el libro editado por la Fundación Bamberg en marzo de 2017, hace 3 años, La renovación de nuestro sistema sanitario, del que les recomiendo su lectura completa, no solo de mi capítulo, porque tiene intervenciones excelentes, apuntaba en un cuadro, utilizando los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el porcentaje de su presupuesto que cada comunidad aplicaba a sanidad. En el caso de Galicia se aplicaba un 40,3% de su presupuesto. Cataluña aplicaba solo el 25,7% o Andalucía un 28,2%, sobre una media en España del 31,3%. Estoy hablando de presupuesto. Luego, el gasto real será mayor, por supuesto, pero la voluntad política se manifiesta en el presupuesto. Y ahí es donde se ve quiénes apuestan por la sanidad y quiénes apuestan por otras cosas. Durante la pasada crisis, Andalucía fue la comunidad autónoma que más camas cerró y quienes a más profesionales despidió, la que más recortó. Eso es la verdad. Debido a la crisis económica, el porcentaje de gasto público en sanidad había bajado del 6,4% del PIB al 5,9% en 2018. El gasto sanitario privado, sin embargo, se mantuvo y mejoró un poco, llegando al 2,7%, lo que significa un gasto total del 8,2%. Probablemente luego el profesor dará más información sobre estos temas. Pero mientras no seamos capaces de comparar el gasto sanitario con los resultados en salud, no podremos saber si ese gasto ha sido eficaz o ha respondido a sus objetivos o si ha habido un despilfarro. El mayor gasto, si no lo estamos asociando a resultados, pues no nos va a significar nada. Porque mayor gasto no significa necesariamente mayores resultados. Bueno, debido a la pandemia generada por este virus, hoy estamos a las puertas de un mayor gasto sanitario, uno que ya hemos realizado y que estamos realizando en el curso de la atención a los pacientes de COVID, pero luego tendremos que resolver la bola formada por las consultas, las pruebas, las operaciones, etcétera, que han quedado postergadas, ¿no? Y que hay que hacer. Y habrá que añadir ese gasto al del normal desarrollo de la asistencia sanitaria, o sea que tendremos que seguir teniendo el gasto habitual, normal, de la sanidad, más atender todo eso que tenemos ahí acumulado. Atender este incremento no va a ser fácil. La crisis económica generada por la paralización de la actividad económica y administrativa, que eso es un problema, es que tenemos paralización administrativa, está creando un colapso de nuestra economía y una demanda de mayor gasto social en materia de retribución
del paro y de los subsidios. El colapso está afectando sobre todo a sectores como el comercio, el turismo, la hostelería, pero también otros sectores industriales como la fabricación de automóviles, en lo que respecta sobre todo a la industria auxiliar. Este colapso está perjudicando principalmente a los trabajadores autónomos y a la pequeña y mediana empresa que forman parte de nuestra economía, es la base de nuestra economía. Todo ello se va a traducir en menos cotizaciones a la seguridad social, menos recaudación del IVA debido a la actividad comercial, menos recaudación en los impuestos de IRPF y de sociedades y en otros impuestos asociados al consumo por disminución de la actividad económica y comercial. Además, el excesivo endeudamiento de nuestro país, que se situaba en este agosto pasado, en 1.298.736 millones, o sea, 1,2 billones de los nuestros, no de los americanos, lo que significa casi el 111% del PIB y creciendo. La recuperación económica va a ser muy difícil. La destrucción del tejido empresarial, el pesimismo, la depresión y el aturdimiento social y el miedo y desconfianza de los emprendedores va a situar al país en un inmovilismo suicida. Las grandes compañías españolas o extranjeras contemplarán, algunos ya lo han hecho, la deslocalización de sus fábricas y centros de decisión. Y hay que tener en cuenta que el PIB no recoge la actividad económica en el exterior, sino solamente en el interior. La situación es difícil, pues, como decía al principio, el Gobierno y las comunidades autónomas han de decidir cómo van a priorizar y en qué medida el gasto público. La Administración pública tiene que decidir entre lo que yo hablaba antes. Lo que está claro es que cualquier gasto ineficiente debido a imposiciones ideológicas no dejará de ser resultado de un abuso de autoridad y, en el fondo, una estafa a los ciudadanos. Por eso es muy importante que todos los gastos sean eficientes y estén referidos a necesidades concretas de la economía y de las personas. En este encuentro vamos a tratar entre todos de aportar ideas y soluciones que sean útiles para todos, para los ciudadanos, los políticos, los gestores y profesionales sanitarios, para que todos podamos contribuir a salir de esta crisis con los menores daños posibles, agudizando el ingenio y con positividad, venciendo esa sensación de aturdimiento que hablaba antes. Aconsejando y aplaudiendo o denunciando las decisiones que se tomen correctas o incorrectas, con la mayor sinceridad. Con este fin, hemos reunido hoy aquí, en este encuentro, a un grupo de consejeros de Sanidad, de consejeros de Hacienda, parlamentarios, junto a representantes de la industria privada. Nuestro agradecimiento a todos ellos, sinceramente, y con todo nuestro afecto. Nuestro agradecimiento y reconocimiento de su importante labor a Farmaindustria y FENIN, a Ligi y a Bristol Myers, a GSK, Astellas, Novalab, Daiichi Sankyo, a BFF Banking Group y a Tesera de Hospitabilidad, que nos han patrocinado el encuentro. Y nuestro agradecimiento a Rivera Salud y a SISA por su apoyo continuado a la Fundación. Mi agradecimiento especial al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, médico forense, como decía al principio, que en su día fue el decano de los consejeros de Sanidad del conjunto de comunidades autónomas de España, por su aceptación a clausurar este evento. Antes de pasar la palabra al profesor García Goñi, quiero avisarles que de hoy en 10 días, el próximo día 26 de noviembre, celebraremos un nuevo encuentro sobre las vacunas y medicamentos que nos harán salir de la pandemia. En este encuentro, bajo la dirección del profesor César Nombela, reuniremos a prestigiosos clínicos e investigadores en el campo de la virología y de la biología molecular, que junto a representantes de la industria farmacéutica nos presentarán el estado del arte en lo que respecta a ese arsenal defensivo y terapéutico frente al virus. Les invitamos a que se escriban. Y nada más, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y paso la palabra al profesor García Goñi.
Buenas tardes, Ignacio. Muchísimas gracias por esta introducción. Muchísimas gracias por la invitación también a la Fundación Bamber, porque me parece que es un acierto preparar este tipo de jornadas y realmente, bueno, os quería felicitarles por haberlo hecho y con este calibre de los ponentes en las mesas que van a tener a continuación. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo, bueno, lo que me pidió Ignacio es que les diera una introducción a la situación económica en la que estamos viviendo ahora mismo y cómo esto puede afectar a nuestro sistema sanitario y a su financiación. Y para ello había pensado comenzar con compartirles algunos gráficos que confío que puedan ver enseguida. Primero, bien, aquí tienen un gráfico del crecimiento del PIB a precios de mercado de los últimos años, desde el año 2000. Vamos a ver, yo lo único que quiero comentarles es que, como ven, hemos tenido ya una crisis muy severa en los últimos años, a partir del 2008. Veníamos de un crecimiento que estaba relativamente sostenido en torno al 2-3% desde el año 2002. Desafortunadamente, nuestro principal componente del crecimiento económico era el ratio de empleo y no la productividad, y eso hizo que nuestra crisis, bueno, la crisis que hemos tenido a partir del 2008 nos costara bastante más salir. Esto lo digo porque es bastante importante que tengamos en cuenta no solo cuándo crecemos y cuándo no crecemos desde el punto de vista económico, sino de qué manera estamos creciendo en España, ¿no? Incluso en los últimos años, que verán que desde el año 2015 ya estábamos más o menos fuera de esa crisis económica que habíamos pasado, nos estábamos más o menos recuperando desde el punto de vista económico. Bien es cierto que, como ven, el crecimiento ya en el año 2019 había caído hasta el 2%, pero seguíamos creciendo, sobre todo gracias al ratio de empleo y no gracias a nuestra productividad. En cualquier caso, vean que en los últimos trimestres y debido a la pandemia del COVID ha sido tremendo el impacto económico que hemos sufrido. Y, de hecho, como pueden ver, pues en este gráfico, por cierto, les da la variación anual del PIB medido en cada trimestre, y bueno, verán que en el segundo trimestre de 2020 habíamos caído un 21,5% en el último año, se ha recortado hasta el 8,7% en el último trimestre, pero en cualquier caso sigue siendo bastante severa esta situación del crecimiento, de crecimiento en este caso de nuestro producto. Y claro, esto tiene un impacto en la vida de la población española y, desde luego, tiene un impacto tremendo en el empleo. Y aquí tienen el ratio de desempleo y cómo hemos ido. Verán que teníamos un ratio del 7% en el año 2008. De repente, con la crisis, lanzamos ese ratio de desempleo hasta prácticamente el 27%. Por fin estábamos a finales del 2019 controlando ese desempleo y llegando a niveles por debajo incluso del 14%. Y, bueno, debido a esta crisis de nuevo de la pandemia, nos hemos lanzado otra vez hacia el 16% de desempleo, sin tener en cuenta en esta medida los 728.000 y pico personas que están sujetas a un ERTE. Hablo a día 30 de septiembre de este año 2020, lo que supone, bueno, pues todavía supone un porcentaje bastante importante de nuestra fuerza laboral, un 4% y un 20% de desempleados. Lo que quiere decir es que el ratio de desempleo, si esas personas fueran desempleadas, nos subiría bastante por alrededor de un 3%, 2-3% más. Y, bueno, no quiero aburrirles con demasiados gráficos, pero como bien decía Ignacio hace un momento en su introducción, es muy importante ver qué pasa con los presupuestos. Y los presupuestos, en el fondo, tienen que ver con cuánto dinero nos vamos a poder gastar. Y para ver cuánto nos podemos gastar, tenemos que ver qué déficit tenemos. Y el déficit público, que lo ven aquí, ya ven cómo cayó de una manera trágica hasta el 11% en el año 2008-2009. Estuvimos en esos niveles tremendos hasta el 2012, y después, debido también a las medidas de austeridad que tan gran impacto han tenido en la economía española y también, por supuesto, en el sistema sanitario, hicieron que pudiéramos controlar de alguna manera ese déficit público hasta que ahora mismo pues lo habíamos dejado en torno entre el 2 y pico %, y ahora, una vez más, está empezando a crecer un poco. Entonces, con esto lo que les quiero contar es que, tenemos una situación de crisis económica que es bastante importante, en la que básicamente tenemos menos ingresos públicos porque hay una enorme caída de la actividad. Esa enorme caída de la actividad hace que vayamos a recaudar muchísimos menos impuestos.
Además, tenemos un problema de incertidumbre bastante fuerte en las familias y en las empresas. Hay incluso un riesgo financiero para los que ya están endeudados. No es lo mismo la primera ola que la segunda ola de esta pandemia, porque en la primera ola todavía no estábamos demasiado endeudados, estábamos mejorando bastante nuestra situación económica. Para esta segunda ola, realmente la situación es bastante más complicada porque ya tenemos bastante más deuda, como también Ignacio estaba comentando antes. Y cuantas más oleadas haya de esta pandemia, más restricciones a la movilidad tendremos, más caída de la actividad económica tendremos, menos recaudación de impuestos tendremos en España, y esto hará que la crisis económica sea mucho más intensa y mucho más larga, que sea mucho más largo el periodo que necesitemos para salir de ella. Y todo esto se junta con que, además de tener menos ingresos públicos, vamos a tener claramente un enorme gasto público, porque estamos incrementando muchísimo la demanda. Hablo sobre todo ahora ya pensando en sanidad, porque tendremos un shock tremendo de demanda asistencial debido a la pandemia de la COVID, y además tenemos que tener en cuenta toda la asistencia que no hemos prestado en los últimos meses y que correspondería haber prestado de manera con la actividad habitual, ¿no? Entonces, ya comentaba también Ignacio, pero bueno, los crónicos y la adherencia a los tratamientos, hay que vigilar muy bien las enfermedades crónicas y a nuestros enfermos crónicos, que es donde se concentra además el gasto sanitario. Debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de planificar muy bien nuestro gasto sanitario y cómo financiarlo, por supuesto, y cómo dirigirlo. Las listas de espera de los procedimientos programados quirúrgicos o visitas a especialista, la prevención y el screening de las distintas enfermedades, para que no nos lleguen enfermos más graves. Siempre hemos sabido que es muy coste efectivo tratar de prevenir antes que tener que tratar cuando los enfermos ya son bastante más graves. La tecnología sanitaria que tenemos para la COVID se ha hecho un esfuerzo tremendo de desarrollo de vacunas y de tratamientos. Se ha hecho unas inversiones tremendas por parte de la industria privada, pero también la empresa privada, pero por supuesto también desde el punto de vista público, y hay hay desde luego muchos nuevos medicamentos innovadores, ya no solo para la COVID, sino para cualquier otra enfermedad de nuestros pacientes, de nuestra población, que tiene que ser cubierto, que necesitan el acceso a esos nuevos tratamientos. Entonces, de esta manera, además, todo esto se junta con que en España últimamente hemos mostrado que tenemos una dificultad manifiesta a la hora de alcanzar consensos de lo que más importa, que es poner en marcha reformas que ayuden a reformar el tejido productivo. Entonces, con este marco, de repente, la buena noticia que tenemos de cara a la financiación es que nos va a llegar una ayuda europea, y es que se espera que llegue una ayuda de 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, de los que aproximadamente la mitad van a consistir en ayudas directas. Claro, que llegue el dinero está muy bien, pero es muy importante que seamos capaces de diseñar una estrategia que sea óptima para conseguir aprovechar estos fondos, estos 140.000 millones, y animar a la inversión en los sectores estratégicos. Y así, por un lado, estemos alentando la recuperación económica del país, pero además estemos tratando de reformar de manera estructural esa estructura productiva del país, de España. Considero muy importante que la gestión de los fondos sea monitorizada y que se dote un mecanismo ágil de adjudicación y gestión de esos fondos, ya que si no lo conseguimos, es posible que ni siquiera lleguemos a utilizar ni bien ni mal parte de ese dinero. Entonces, es realmente necesario que seamos capaces de adjudicar y gestionar muy bien esos fondos, bien monitorizados, de manera bien transparente, para que seamos capaces de, en este sentido, controlar muy bien lo que hacemos con esos fondos y solucionar los problemas estructurales que tenemos en toda la economía y, por supuestísimo, también en el sector salud. Lo que debemos hacer, básicamente, decía, es ese tipo de reformas estructurales que debemos enfocarlas en mejorar mucho la productividad, ese modelo de crecimiento económico que tenemos en España, que cambie para que realmente seamos un país con una muy alta productividad de nuestro trabajo, de nuestro empleo. Si solo miramos al corto plazo, y es posible que lo único que hagamos sea incrementar nuestra deuda. Obviamente saldremos más o menos en el corto plazo de la situación de pandemia en la que estamos viviendo, pero es posible que solo incrementemos nuestra deuda pública y estiremos todavía más la duración de esta crisis. Entonces, es muy importante que seamos capaces de mirar un poquito más hacia el medio y hacia el largo plazo. Para ello debemos modernizar las administraciones públicas, tenemos que fomentar la colaboración público-privada, especialmente en sectores tecnológicos e innovadores,
Como decía antes, en el sector sanidad es muy claro la enorme actividad de I+D que hay en farmacia, por ejemplo, o en tecnologías sanitarias, los ensayos clínicos, etcétera. Y todo esto mediante un sistema que debe ser transparente y que tiene que justificarse con criterios técnicos de adjudicación de los fondos. Porque de esta manera seremos capaces, yo creo, de reducir los problemas estructurales que tenemos en la economía española, como por ejemplo el elevadísimo desempleo que tenemos, la baja productividad de trabajo que mencionaba antes y, por supuesto, también reducir las desigualdades que, como Ignacio también estaba comentando anteriormente, bueno, es que las comunidades autónomas como tienen los presupuestos que tienen, deciden de alguna manera el gasto sanitario en el que se van a enfrentar en sus presupuestos y puede llevar a algunas desigualdades, aunque en el fondo yo pienso que aquí hay que pensar mucho más en las desigualdades socioeconómicas que en las sanitarias. En definitiva, es nuestra misión, debemos ver como nuestra misión tratar de ver que esta situación de crisis se convierta en una situación de oportunidad en la que la ayuda europea nos vaya a venir muy bien, nos puede venir muy bien, pero en la que debemos ser capaces de implementar las reformas adecuadas para mejorar la economía y nuestro sector sanitario también, por supuesto, en el medio y largo plazo de manera estructural. Desde luego, decía que tiene que haber sectores estratégicos y, por supuestísimo, que el sector sanitario y farmacéutico y de tecnologías sanitarias debe ser uno de esos sectores estratégicos para la recuperación económica de España. Y debemos buscar la eficiencia en el gasto sanitario. Y lo que quiero es que gastemos lo que tengamos que gastar, pero que todo lo que gastemos, que lo gastemos y que lo gastemos bien. Porque cuando se gasta bien el dinero en sanidad, realmente nos damos cuenta de que si gastamos bien, estamos haciendo realmente una muy buena inversión. Es decir, el gasto sanitario es una inversión en salud y económica a la postre. Para el corto plazo, claramente, nos estamos enfrentando a un gasto extraordinario. Ya estamos viendo el desarrollo que decía antes de medicamentos, de vacunas para la COVID, pero también en cuanto a la prevención y a la salud pública y al citado exceso de demanda derivado de los retrasos en muchos procedimientos y revisiones que ya hemos comentado anteriormente. Debemos aprovechar, como decía, esta financiación que nos puede llegar de los fondos europeos también para emprender esos nuevos proyectos bien elegidos y teniendo en cuenta criterios de coste-efectividad. Hay que siempre mirarlo de esta manera, desde el punto de vista de la coste-efectividad. Y para ello, una demanda que desde Economía de la Salud muchas veces hemos hecho es la creación de una agencia de salud pública o agencia de tecnologías sanitarias que podría también, de manera profesionalizada, transparente, estar dirigida a mejorar la gobernanza del sistema sanitario y que ayude en la coordinación a las comunidades autónomas y que refuerce esa reforma del Sistema Nacional de Salud. Y con esto reforzar también sectores estratégicos, como decía antes, como la excelente industria farmacéutica que tenemos, tanto la parte innovadora como la parte de biosimilares y genéricos, que también tienen mucho que decir en cuanto al ahorro o la racionalización del gasto farmacéutico y también, por supuesto, de las tecnologías sanitarias. Para terminar, quería simplemente felicitar una vez más a la Fundación Bamberg y a Ignacio por haber conformado esta jornada y este excelente panel en las mesas que vienen a continuación y que, bueno, además porque me parece muy acertado que van a haber responsables no solo del área de salud de distintas comunidades autónomas, sino también de economía y hacienda y también se va a ver el punto de vista de la industria farmacéutica representada por varias empresas y también por Farmaindustria y también de las tecnologías sanitarias por FENIN, así como la necesaria participación de los grupos parlamentarios. Y desear que ojalá esta jornada y las siguientes contribuyan no solo para que nos llegue bien esa financiación, sino para que entre todos consigamos que el gasto sanitario sea una gran inversión, sea coste efectiva y mejoremos la estructura productiva del país. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio, y gracias a la Fundación por invitarme a esta jornada tan interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Ha sido un placer oírte y ver que tendremos que hacer algo más en el campo del impacto económico de la actividad sanitaria, ¿no? Como elemento, como motor de la economía y como efecto multiplicador de la actividad económica. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a dar paso entonces a la siguiente sesión. Entonces, espero que ya los componentes de la sesión de las 5:20 estarán ya en el estudio. Yo me despido de todos
y nos vemos ahora en la siguiente sesión. Muchas gracias, Manuel.